Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esta es la segunda parte de ejercicios resueltos de movimiento unidimensional. Como les había comentado antes, solo vamos a resolver ejercicios. Si gustan saber un poco más acerca de la parte teórica o las demostraciones, pueden contactarme sin ningún problema. Y vamos a empezar con el problema. Nos habíamos quedado en el problema 5. Ahora vamos a resolver el sexto problema. Dice que límite el límite legal de velocidad en una autopista se cambia de 55 a 65 millas por hora. ¿Cuánto tiempo ahorra cualquiera viajando a la velocidad más alta desde la entrada en Buffalo, en la salida en la ciudad de Nueva York, en la autopista de Nueva York, en este tramo de carretera de 435 millas, ¿no? Entonces sabemos la distancia, 435 millas, y la velocidad 1, digámoslo así, va a ser de 55 millas por hora. La velocidad 2, digámoslo así, va a ser de 65 millas por hora. Y con esas distancias vamos a sacar un tiempo 1 y un tiempo 2. Entonces, sabemos que velocidad es distancia sobre tiempo. Con esto sabemos que tiempo es distancia entre velocidad. Y aquí podemos modificar un poco. Tiempo 1 va a ser distancia entre velocidad 1. Entonces tiempo 1 va a ser la distancia, que es 435 millas, entre la velocidad, que va a ser de 55 millas. Entonces el tiempo 1 va a ser de 435 entre 55, y eso me da 7.90 millas. Aquí es millas por hora, millas con millas, adiós, me quedan horas. Asimismo saco el tiempo 2. El tiempo es distancia entre velocidad. El tiempo 2 va a ser distancia entre velocidad 2. Entonces el tiempo 2 va a ser la distancia, que es de 435 millas, entre la velocidad 2, que ahora es de 65 millas por hora. Entonces el tiempo 2 ahora es de 435 entre 65, da 6.6923 horas, ¿no? Millas con millas, adiós. Y vamos a ver cuánto tiempo se ahorra. Entonces, delta t va a ser tiempo 2 menos tiempo 1, al revés. Va a ser el tiempo 1 menos el tiempo 2, que va a ser 7.9090 en este caso, menos 6.6923. Entonces el tiempo va a ser 7.9090, lo que nos queda 1.2166 horas las que nos ahorramos. Si lo ponemos en minutos, nos ahorramos 1 hora, 13 minutos y 0.09 segundos. Ahí está. Vamos a resolver otro. Aquí lo tenemos. Dice que usted viaja en la carretera interestatal. Ok. La mitad del tiempo a 35. Entonces el tiempo, no nos dan un tiempo. Dice que la mitad del tiempo es a 35 millas por hora. Y la otra mitad, vamos a la velocidad 1, velocidad 2, a 55 millas por hora. En el viaje de regreso usted viaja la mitad de distancia y la otra mitad. Ok, de regreso vamos a ver velocidad 3, que es la misma, y la velocidad 4 va a ser igual a la misma, 55 millas por hora. ¿Cuál es la velocidad promedio de San Antonio a Houston y de Houston a San Antonio y para todo el viaje? Ok,
Entonces vamos a poner que aquí, para la velocidad 1, tenemos un tiempo que vamos a llamar t. ¿Ah? Y para el tiempo 2, vas a tener un tiempo que es el doble, ¿no? Que va a ser la otra, y la otra mitad va a ser igual, exactamente el mismo tiempo, ¿no? Entonces este tiempo más este tiempo me da el tiempo, que también lo podemos poner como un medio de t. Un medio de t nos va a dar exactamente lo mismo. Y vamos a recorrer una distancia x, ¿no? Entonces aquí vamos a recorrer una distancia aquí x. Ajá. No sabemos realmente la distancia, ¿verdad? Entonces vamos a sacarla, de hecho vamos a calcular la distancia, ¿no? Entonces sabes que la distancia es velocidad por tiempo. En este caso la distancia 1 va a ser velocidad 1 por tiempo 1. La distancia 1 va a ser, ¿qué cosa? Va a ser 35 por un medio de t. Ajá. Y asimismo la distancia 2 va a ser 55 medios de t. Ajá. La distancia 3 va a ser 35 medios de t. Y la distancia 4 va a ser 55 medios de t. Ahí están las distancias. Y hay que sacar la velocidad promedio, ¿no? De San Antonio a Houston, ¿no? Que sería la 1 y la 2, ¿no? Entonces la velocidad promedio va a ser distancia total entre tiempo total. Entonces la velocidad promedio es la distancia total, que es 35 por un medio más 55 por un medio de t, ¿no? Entre el tiempo total. El tiempo total es un medio de t más un medio de t. Y eso nos da. Vamos a sacar la calculadora. Entonces va a ser 0.5, que es un medio, por 35 más 55. Me da 45. 45. ¿En qué unidad estaban? En millas por hora, ¿no? Millas sobre hora. Ahí está. La velocidad promedio. Y la otra velocidad promedio. Ajá. Para todo el viaje. Para todo el viaje es toda la distancia. Que sería 35 medios más 55 medios más 35 medios más 55 medios entre un medio de t más un medio de t más un medio de t más un medio de t. Aquí me faltaron las t's. ¿Y eso cuánto da? Entonces sería 35 más 55 entre 2. Da exactamente lo mismo. 45 millas por hora. Ahí está. Es la velocidad promedio. Seguimos resolviendo ejercicios, seguimos resolviendo. Dice que un avión de propulsión a chorro de alto desempeño que realiza maniobras para evitar el radar está en vuelo horizontal a 35 metros sobre el nivel de terreno. Aquí tenemos el dibujo. Súbitamente el avión encuentra que el terreno sube a cuesta arriba con 4.3 grados, una cantidad difícil de detectar. Vea la figura 24. ¿Cuánto tiempo tiene el piloto para hacer una corrección si ha de evitar que el avión toque el terreno? La velocidad del aire es de 1300 kilómetros por hora, ¿no? O sea, es la velocidad a la que va. Pues aquí tenemos si nosotros lo prolongamos, vamos a encontrar una altura. Supongamos que son los 35 metros y este es el ángulo. Supongamos que este es un triángulo rectángulo. Este sería el cateto adyacente
y sería el cateto opuesto. Entonces tenemos como dato el cateto opuesto y el ángulo y el cateto adyacente para saber la distancia. Con la distancia y la velocidad ya podemos saber el tiempo. Entonces vamos a resolverlo, Entonces para la distancia sabemos que la tangente de un ángulo va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso, la tangente de 4.3 es el cateto opuesto, que es 35 metros, entre el cateto adyacente, que es la distancia que no sabemos, ¿no? Entonces la distancia que no sabemos va a ser igual a 35 metros, que como este está en kilómetros, o este lo convertimos o este lo convertimos. Por comodidad, déjenme convertir este a kilómetros. Ajá. El 35 entre 1000 es 0.035 kilómetros, ¿no? Por comodidad. Ajá. Y entre, vamos a poner la regla para que quede bonito, entre la tangente de 4.3 es la distancia. Y ahora sabemos que la velocidad es distancia sobre tiempo, entonces el tiempo va a ser distancia entre velocidad y me va a quedar en horas, ¿no? Entonces vamos a ver, primero calculamos la velocidad ya la tenemos, entonces 0.035 entre la tangente de 0, no de 4.3, es de 0.4654 kilómetros, habíamos quedado, ¿no? Entonces la distancia es 0.4654 kilómetros entre la velocidad que es de 1300 kilómetros por hora. Ahora el tiempo va a ser de esto dividido entre 1300. Me da 1.29 segundos. ¡Ah, caramba! Vamos a revisar. Está en kilómetros por hora. Sabiendo esto es un dato un poco perturbador, dado que es un poco interesante, ¿no? Como a pesar de que es un ángulo, déjenme volver a hacer. Entonces vamos a ver, la distancia es porque se está en metros, entonces kilómetros es 0.035 entre la tangente de 4.3. No, está bien hecho. Bueno, vamos a dejarlo así. Ahí quedó. Vamos a hacer otro. Dice que la posición de un objeto que se mueve en línea recta está dada por la siguiente ecuación, donde x está en metros y t está en segundos. ¿Cuál es la posición del objeto en t igual a 0, 1, 2, 3, 4 segundos? Ok, vamos a ver. Entonces x de t es igual a 3t menos 4t cuadrada más t cúbica. Entonces x de 0, digámoslo así, va a ser 0 por 3 por 0, menos 4 por 0, más 0, y x de 0, pues da 0, ¿no? Vamos a ver x de 1. Va a ser 3 por 1, menos 4 por 1, más 1, ¿no? Entonces x de 1 va a ser 3 más 1 son 4, menos 4 pues igual da 0. ¿Ok? X de 2, entonces vamos a ver. Vamos a ponerla aquí. X de 2 va a ser 3 por 2, menos 4 por 2 al cuadrado, más 2 al cubo, que sería 6 menos 16 más 8, ¿no?
Entonces x de 2 sería ¿cuánto? 6 menos 16 sería menos 10. Menos 10 más 8 serían menos 2. Menos 2. Quedamos que estaba en metros, ¿no? En metros, en metros, en metros. Ahora vamos a sacar x de 3. X de 3 va a ser 3 por 3. Menos 4 por 3 al cuadrado. Más 3 al cubo, ¿no? Que sería x de 3 sería 9. Menos 4 por 9. Más 27. X de 3 quedaría como 9. Menos 36 más 27, entonces sería 9 menos 36 más 27 me queda, también me queda 0, entonces x de 3 da 0. Bueno, ya ni modo. Y x de 4 va a ser 3 por 4 menos 4 por 4 al cuadrado. Este 2 por 2 son 4, por 4 son 16, más 4 al cubo. Entonces x de 4 va a ser 4 por 3 son 12, 4 por 4 son 16, 4 por 4 por 4 son 64. Ahí está. Entonces, 64 menos 64 va a ser, me queda 12 metros. Ahí está. Dice, ¿cuál es el desplazamiento del objeto en t igual a 0? Ya lo sacamos, ¿no? Es 0. Y t igual a 2, también ya lo sacamos. Y en t igual a 0 y t igual a 4. Ok. Aquí es diferente, ¿no es cierto? Porque aquí dice entre este y este, ¿no? Ajá. Entonces, para sacar inciso B, para el inciso B hay que sacar una resta. Ajá. Entonces x va a ser el x final, que sería x de 4, menos, ¿no es cierto? X de 2. X de 2 menos x de 0. Entonces x va a ser menos 2 menos 0 y me queda menos 2 metros. Y entre 0 y 4 es lo mismo. X de 4 menos x de 0. Entonces x va a ser 12 menos 0, pues da 12. Vamos a ir subrayando las respuestas. Esa no. Ajá. ¿Cuál es la velocidad promedio en el intervalo de t de 2 y 4? De 2 y 4, ¿cómo sería? Pues sería x. Vamos a poner por aquí. X de 2 y 4. Ajá. X de 4 menos x de 2. Entonces serían 12 menos menos 2, que serían más 2, que serían 14, ¿no? Hay que sacar la velocidad promedio. Entonces, dt igual a... y el tiempo igual. El tiempo era de 4 menos 2 da 2, ¿no? Entonces la velocidad, que distancia entre el tiempo, da 7, ¿no? Metros sobre segundo. Y desde 0 a 3 es pues el tiempo de 0 a 3, la distancia de hecho dan 0, ¿no? Entonces si dan 0, la velocidad promedio sería de 0. Ahí está. Uno más, porque ya nos alargamos mucho. Dice que un automóvil sube una pendiente a la velocidad constante de
Entonces vamos a poner la velocidad es de 40 kilómetros sobre hora. Y retoma cuesta abajo a una velocidad de 60 kilómetros por hora. Calcule la velocidad promedio del viaje redondo. Entonces sube una distancia X. Luego baja una distancia otra vez X, ¿no? Entonces aquí podemos sacar el tiempo. El tiempo sabemos que es distancia entre velocidad, ¿no? Entonces el tiempo va a ser X sobre 40, ¿no? Y en este caso el tiempo va a ser lo mismo, nada más que sería X entre 60, ¿no? Ahí están. Y la velocidad promedio va a ser distancia total entre tiempo total. Entonces la velocidad promedio va a ser X más X entre X sobre 40 más X sobre 60, ¿no? No vamos a hacer esos quebrados, X más X serían 2X. Y de estos lados serían 60X más 40X entre 6 por 4, 24, 0, 0, ¿no? Hacemos la ley del sándwich. Entonces la velocidad promedio va a ser 2X multiplicado por 2400 entre 60 más 40. 60 más 40 son 100X, ¿no? Y haga X con X, adiós. Pues la velocidad promedio me va a quedar 2 por 2400 entre 100. Estos ceros, adiós. Aquí me faltó la rayita del promedio. Me queda 24 por 2, de hecho es 48, ¿no? Miren, y sin calculadora. Kilómetros por hora. Ahí está. Ahí estuvo por hoy. Ya hicimos hasta el problema 10. El capítulo anterior vimos otros 5 problemas. Espero que la hayan entendido y que sigan aprendiendo física. Hasta la próxima, amigos.